Nunca en mi vida pensé que llegaría a verme señalado por la persona que menos esperaba, el padre de la mujer a la que amo. Nunca pensé que escuchar su voz acusándome con tanta convicción podría destruir tanto en tan poco tiempo. Pero lo peor no fue la acusación, sino saber que, al mirar sus ojos, él realmente creía que yo era culpable. Y cuando toda una familia empieza a mirarte como si fueras un monstruo, solo te queda una opción: demostrar que no lo eres. Aunque hacerlo te obligue a descubrir verdades que nadie estaba preparado para aceptar. Todo empezó una noche que debería haber sido tranquila. Mi novia y yo acabábamos de llegar a casa de sus padres para cenar. Ella estaba emocionada. Hacían semanas que no los veía y quería ponerse al día. Su familia siempre había sido un círculo apretado y unido, y aunque yo no encajaba del todo con la energía de su padre, siempre había intentado respetarlo. Él era ese tipo de hombre rígido, de mirada dura, que parecía juzgar cada gesto que hacías. Nunca supe si era desconfianza, carácter o simple orgullo. Pero jamás imaginé que esa desconfianza se convertiría en una acusación capaz de arruinarlo todo. Esa noche la madre de mi novia estaba más callada de lo normal. Su padre, aún más. Había una tensión rara en el ambiente, un silencio que parecía cargado de electricidad. Yo intentaba actuar normal, pero algo dentro de mí sabía que algo no iba bien. La cena fue breve, incómoda. Nadie miraba a nadie. Cuando terminamos, mi novia se levantó para ayudar con los platos, pero su padre le pidió que se quedara sentada. Su tono era demasiado serio. «Tenemos que hablar», dijo, pero no miró a su hija. Me miró a mí. El silencio me aplastó. Mi novia frunció el ceño, confundida. Yo intenté mantener la calma, aunque no tenía idea de lo que venía. «¿De qué quieres hablar?», preguntó ella. El hombre respiró hondo. Se pasó una mano por la cara y luego señaló el pasillo que llevaba a su despacho. «Es mejor que lo hablemos allí», respondió. No me gustó. Nada. Algo en su tono me hizo sentir como si estuviera entrando en una trampa. Aún así, me levanté y caminé hacia el pasillo. Él cerró la puerta detrás de nosotros. Ahí fue donde comenzó todo. Sobre su escritorio había una carpeta. Roja, gruesa, como un expediente. Él la abrió lentamente, sin dejar de mirarme. «¿Quieres explicarme esto?», preguntó. Movió la carpeta hacia mí. Dentro había fotos impresas, papeles, recibos, capturas de pantalla. Mi corazón empezó a latir con fuerza al reconocer mi propio nombre en varios documentos. «¿Qué es esto?», pregunté. «Pruebas», respondió con una frialdad insoportable. «Pruebas de que estuviste robando dinero de mi empresa». Me quedé en shock. No supe reaccionar. Pensé que era un malentendido, una broma, una locura momentánea. «Eso es imposible», dije. «Yo jamás he tocado nada de tu empresa. Ni siquiera tengo acceso». Su mirada se endureció. «¿De verdad?», preguntó. «Porque aquí dice otra cosa». Empujó hacia mí un papel con un registro de acceso. Mi nombre, mi supuesto usuario, mi contraseña, fechas y horas precisas. Movimientos de dinero hacia una cuenta desconocida. Una cuenta que él aseguraba que pertenecía a mí. Me quedé blanco. «Esto está manipulado», logré decir. «Yo no hice nada de esto». Pero él no me escuchaba. «Deja de mentir», espetó. «Tengo cámaras, registros y testigos de que estuviste en la empresa fuera de horario, de que entraste al sistema, de que tomaste dinero. Y ahora vienes a sentarte en mi mesa, como si nada hubiera pasado». Sentí un temblor en las manos. No sabía qué decir. Nada tenía sentido. «No entiendo esto», murmuré. «Yo no hice nada. Te lo juro». Él golpeó la mesa con fuerza. «No jures nada en mi casa. No te atrevas». Mi corazón se aceleró. Nunca lo había visto así. Era como si estuviera viendo un hombre que llevaba años esperando este momento. «¿Por qué iba yo a robarte dinero?», pregunté finalmente. «¿Para qué?». Su respuesta me dejó helado. «Para destruir a mi familia. Para herir a mi hija. Para aprovecharte de ella económicamente, igual que intentaste aprovecharte de mí». No podía creer lo que estaba escuchando. Era una locura total. Una acusación sin lógica. «Yo amo a tu hija», respondí con el dolor de estar defendiendo algo que jamás debería haberse puesto en duda. «Lo sabes. Ella lo sabe. Yo jamás le haría daño». El hombre rió. Una risa amarga, rota. «Eso dices, pero las pruebas dicen otra cosa». Y volvió a empujarme la carpeta como si fuera un arma. En ese momento, escuché la voz de mi novia desde afuera. «¿Papá? ¿Qué está pasando?». Intenté abrir la puerta, pero él me detuvo con la mano.
No te muevas, ordenó. Y fue entonces cuando dijo algo que me marcó para siempre. Tú no vas a destruir a mi hija. Antes muerto. Algo dentro de mí se activó. No podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo una mentira estaba a punto de destrozar mi vida y la de la mujer que amaba. Si realmente crees que hice esto, le dije, llévame a la policía. Denúnciame. Y saldrá la verdad. No tengo nada que esconder. Su expresión cambió. Por primera vez, una duda mínima cruzó su mirada. Pero solo por un instante. La denuncia ya está puesta, respondió. Ese instante fue el momento en que mi vida se vino abajo. ¿Qué? Susurré. Hoy por la mañana, añadió él. La policía vendrá en cualquier momento a hacer preguntas. Mi mundo se detuvo. Mi pecho se cerró. Sentí que la habitación se hacía más pequeña. Tú lo planeaste, logré decir. No esperaste ni hablar conmigo. Solo me decidiste culpable. Él no negó ni intentó suavizarlo. Porque lo eres, contestó con voz baja. Y voy a demostrarlo. La puerta se abrió detrás de mí y mi novia entró sin permiso, alarmada por los gritos. ¿Qué está pasando?, preguntó. Su padre habló antes de que yo pudiera decir nada. Tu novio nos robó, y vamos a hacer que pague. Ella se volvió hacia mí. Su rostro cambió. Sus ojos temblaron. ¿Es eso cierto?, me preguntó en un susurro. Mi voz apenas salió. No, no lo hice. No sé de dónde salió todo esto, pero yo no lo hice. Ella respiraba rápido. Estaba en shock. Miró a su padre. Luego a mí. Yo extendí una mano hacia ella. Tienes que creerme, susurré. Pero entonces, ella retiró su mano, como si tocarme fuera peligroso. Ese gesto me mató por dentro. Y ahí lo entendí. Si quería salvar mi nombre, si quería salvarla a ella, si quería salvar nuestra vida, tendría que demostrar mi inocencia yo mismo. Aunque eso significara descubrir quién me había tendido esa trampa. ¿Y por qué alguien quería destruirme? Salí de aquella casa con el pecho ardiendo y la garganta cerrada, como si hubiera tragado piedras. No sabía si estaba más destruido por la acusación o por la forma en que mi novia me miró, como si de pronto fuera un desconocido. El hombre que ella había amado ya no existía para sus ojos. Era reemplazado por la sombra de un ladrón. Su padre lo había logrado. Sembrar la duda. No necesitaba pruebas. Solo necesitaba destruir mi credibilidad. Y lo estaba consiguiendo. Esa noche no dormí. No podía. Me quedé sentado en el sofá, con los documentos que logré fotografiar escondidos en mi teléfono. ¿Pruebas?, decía él. Pero algo en esas pruebas no cuadraba. No eran naturales. No tenían la textura del caos real. Eran demasiado perfectas, demasiado convenientes. Los tiempos, los movimientos, los montos. Parecía una coreografía, una puesta en escena. Y fue ahí cuando algo me golpeó. La cuenta donde supuestamente había ido el dinero. La revisé una y otra vez, intentando encontrar algún detalle. El número no era mío, eso era seguro. Pero había algo en él, una familiaridad, como si hubiera visto esa numeración en algún sitio. Busqué en mis correos, en mis documentos, en mis archivos personales. Nada. Abrí mis chats. Nada. Hasta que revisé las fotos que mi novia me había enviado meses atrás cuando preparaba una presentación para la empresa de su padre. Ella me había mandado imágenes de documentos internos que quería que revisara. Ahí, justo ahí, una imagen pequeña, borrosa, de un informe financiero. Y en la esquina inferior derecha, una cuenta con los últimos dígitos idénticos a la del supuesto robo. Mi corazón se aceleró. ¿Era posible? ¿Podía ser que la cuenta a la que supuestamente había ido el dinero era de la misma empresa de su padre? Sentí adrenalina recorrerme el cuerpo, como si hubiera encontrado la primera pieza del rompecabezas. Si esa cuenta pertenecía a su empresa, entonces el dinero jamás había salido. Entonces la acusación no solo era falsa, era premeditada, fabricada, diseñada para caer exactamente sobre mí. ¿Por qué él querría destruirme? ¿Qué ganaba con eliminarme de su vida? Decidí investigar desde el primer lugar lógico, la empresa. A la mañana siguiente fui directamente al edificio donde trabajaba el padre de mi novia. No tenía acceso, pero sí conocía a uno de los guardias de seguridad. Le dije que necesitaba hablar con él por un asunto urgente. El guardia ya me conocía, así que no sospechó nada. Me dejó pasar. El área administrativa estaba casi vacía a esa hora. Me dirigí directo a la oficina donde sabía que guardaban los archivos contables de respaldo. Estaba cerrada con llave,
Pero yo había visto muchas veces cómo la secretaria dejaba la llave escondida en un macetero junto a la puerta. Una costumbre peligrosa. La tomé, abrí la puerta y encendí la luz. Los archivadores eran enormes, caóticos, miles de documentos. Pero yo sabía exactamente qué debía buscar: la cuenta. Después de casi una hora de revisar papeles, encontré un archivo etiquetado como transacciones internas clasificadas. Y ahí, entre cientos de movimientos, apareció la misma cuenta, con el mismo número. Mis manos temblaron. Esa cuenta no era mía, ni de un tercero. Era una cuenta fantasma creada por la empresa. Una cuenta que usaban para mover dinero internamente, sin dejar rastros oficiales. Lo que significaba que yo no era el ladrón. Significaba que alguien de adentro estaba manipulando los datos. Significaba que alguien necesitaba un chivo expiatorio. Y ese alguien me había elegido a mí. Mientras procesaba eso, escuché pasos en el pasillo. En ese momento sentí un escalofrío. Solo había dos posibilidades: la secretaria o él. La puerta se abrió de golpe. Mi corazón se detuvo. Era su padre. Me miró con una mezcla de ira y satisfacción, como si hubiera estado esperando este momento. Sabía que volverías, dijo en voz baja. Los culpables siempre vuelven a la escena del crimen. No soy culpable, respondí. Y tú lo sabes mejor que nadie. Sus ojos ardieron. Tú robaste ese dinero, repitió. Y no importa cuántas veces lo niegues. La policía ya está investigando. Todo esto solo te hundirá más. La cuenta del robo es tuya, espeté. Es de la empresa. Está en estos archivos. Estás usando un fondo interno para incriminarme. No se inmutó. No se sorprendió. No se defendió. Solo sonrió. Es una lástima que hayas encontrado eso, dijo con un tono que helaba la sangre. Pero no importa. Nadie te creerá. Tú eres el acusado. ¿Recuerdas? Yo soy el denunciante. Y entonces, cuando pensé que nada podía ponerse peor, añadió: y si te atreves a seguir metiéndote donde no te llaman, te prometo que no solo perderás a mi hija. Perderás algo más. Mi estómago se cerró. ¿Qué quieres decir? Se acercó, muy despacio, con una calma que se sentía como un cuchillo. Ella no puede saber la verdad, dijo. Y tú tampoco puedes demostrarla. Porque si se entera de lo que realmente está pasando, va a odiarte aún más. ¿Qué verdad? Pregunté, con un hilo de voz. Él me lanzó una mirada que jamás voy a olvidar. Que tú no eres el objetivo, susurró. Ella lo es. Sentí un escalofrío brutal recorrerme la espalda. ¿Qué estás diciendo? Él se apartó, como si hubiera hablado de más. No importa, dijo recuperando su rigidez. Deja de escarbar o te arrepentirás. Y se marchó, cerrando la puerta con la misma calma calculada con la que había entrado. Me quedé solo en la oficina, respirando con dificultad. No entendía todo, pero sí entendía algo. Mi suegro no me culpaba por odio, ni por prejuicio, ni porque creyera que yo fuera un ladrón. Me culpaba porque necesitaba desviar la atención, porque había algo oscuro moviéndose detrás de todo, algo que involucraba a su propia hija, algo que necesitaba ocultar, cueste lo que cueste. Y si yo quería salvarme a mí, y salvarla a ella, tenía que descubrir exactamente qué estaba ocultando, aunque eso significara enfrentar a un hombre que lo estaba apostando todo para destruirme. Salí de aquella oficina con las piernas temblando, sintiendo cada latido como un golpe en el pecho. No sabía si lo que más me aterraba era la frialdad de su voz, la amenaza velada o esa frase final que no dejaba de retumbar en mi cabeza. Tú no eres el objetivo. Ella lo es. No podía procesar esas palabras sin sentir un nudo en el estómago. ¿Qué tenía su hija que su propio padre necesitaba ocultar? ¿Qué era aquello tan grave como para incriminarme, manipular evidencias y poner en riesgo la relación de la única persona que parecía importarle? Nada encajaba. Y al mismo tiempo, todo encajaba demasiado. Salí del edificio sin mirar atrás. Sabía que las cámaras habrían registrado mi entrada, que él tendría una excusa preparada para justificar mi presencia si la policía preguntaba, que cada uno de mis movimientos sería usado en mi contra. Pero por primera vez desde que comenzó todo, tenía algo, una prueba. Pequeña, sí. Insuficiente, también. Pero real. La cuenta era interna. Y eso abría un agujero en toda su versión. Conduje sin rumbo durante un rato largo, intentando ordenar mis ideas. Necesitaba hablar con mi novia. Necesitaba que escuchara mi versión antes de que su padre la manipulara por completo. Pero sabía que si la llamaba,
no me contestaría. Si iba a su casa, su padre me echaría. Si intentaba enfrentarla sin pruebas sólidas, solo parecía un hombre desesperado intentando defender lo indefendible. Así que decidí lo que cualquier persona desesperada haría: buscar a alguien que conociera mejor que yo el funcionamiento interno de la empresa. Alguien que pudiera confirmar mis sospechas sin estar bajo el control de su padre. Y pensé en uno de sus empleados más antiguos, Marcos. Un hombre que siempre había sido amable conmigo, que trabajaba en contabilidad desde hacía más de 10 años, y que había dicho en una ocasión algo que en su momento me pareció casi un chiste. Aquí dentro sabemos demasiado. Ese es el mayor peligro. Ahora esas palabras cobraban un significado distinto. Lo llamé. No respondió al principio, pero insistí. A la tercera llamada, contestó con voz baja, casi susurrante. ¿Qué pasa? Necesito hablar contigo. Es urgente. Es sobre la empresa. Y sobre la cuenta fantasma. Hubo un silencio. Uno que helaba la sangre. No deberías decir esas cosas por teléfono, dijo al fin. ¿Dónde estás? Le di una ubicación pública. No quería arrastrarlo a algo peligroso. Nos encontramos en un parque, lejos de cámaras y lejos de miradas curiosas. Él llegó con una expresión tensa, como si hubiera corrido. Miró a todos lados antes de hablar. Dime rápido. Le expliqué lo que había encontrado, lo que había dicho su jefe, las pruebas falsas. A medida que hablaba, su rostro cambiaba. Pálido, preocupado, asustado. Cuando terminé, negó con la cabeza. Sabía que un día pasaría esto. Murmuró. ¿Qué estás diciendo? Pregunté. Marcos respiró hondo, como si fuera a revelarme algo que llevaba años guardando. Esa cuenta fantasma no es un error. Tu suegro la ha usado durante años para mover dinero entre proyectos sin declararlos. No es ilegal por sí solo, pero si alguien viera todo el flujo, podría ser devastador para él. Y para la empresa. La realidad me golpeó como un ladrillo. ¿Y por qué culparme a mí? Marcos tragó saliva antes de responder. Porque alguien tenía que pagar. Y porque tú eres el más conveniente. No entendía. ¿Conveniente por qué? No gano nada. No tengo acceso. No tengo motivos. Él me miró con una mezcla de preocupación y tristeza. Tú eres el novio de la hija. Si te señala a ti, ella lo creerá. La familia lo creerá. La policía lo aceptará sin problemas. Eres perfecto para ese papel. Alguien cercano, accesible, que no puede defenderse fácilmente. Sentí una náusea profunda. ¿Pero por qué ella? ¿Por qué dijo que ella era el objetivo? Marco se movió inquieto en el banco. Porque tu suegro no quiere que ella se involucre en la empresa. Jamás. Ella no sabe nada. No sabe que la compañía está en peligro. No sabe que hay dinero moviéndose irregularmente. Y él teme que si tú estás en su vida, termines contándole. O peor, termines ayudándola a descubrir lo que ha estado ocultando. Supe que había algo más. Algo que Marcos no quería decir. Dímelo, exigí. Todo. Él se pasó una mano por la cara. Tu novia iba a heredar parte de la empresa. Mucho antes de lo que piensas. Su madre se está retirando. Él quiere mantener todo bajo control. Y tenía miedo de que tú la convencieras de revisar las cuentas, los proyectos, los fondos. Me derrumbé por dentro. ¿Estás diciéndome que me incriminó para sacarme de su vida? Marcos asintió, con una tristeza que solo tienen los que conocen demasiado. Sí, él cree que es la única forma de proteger lo que ha construido, aunque eso signifique destruir a quien se interponga. Me quedé en silencio. El mundo se volvió pequeño. La rabia empezó a mezclarse con el miedo. Necesito pruebas, dije. Necesito demostrar que todo es falso. Marcos negó con la cabeza. No puedo ayudarte más. Si lo hago, él sabrá. Y me despedirá. O peor. Marcos, por favor, susurré. Me está destruyendo la vida. Y la está alejando de mí con una mentira. Él me miró, y por un instante vi compasión pura. Hay algo que podría ayudarte, dijo finalmente. Pero necesitarías mucho coraje. Y te pondría en peligro real. Lo haré. Lo que sea. Marcos miró hacia los lados una última vez antes de susurrar. Tu suegro tiene una caja fuerte escondida en su despacho. No la de siempre. Una secreta, detrás de un panel falso. Ahí guarda los documentos reales. Los movimientos auténticos. Si entras y los consigues, tendrás todo lo que necesitas para demostrar tu inocencia. Tragué saliva. Era una locura. Un suicidio. ¿Y cómo entro sin que lo sepa? Marcos bajó la mirada, y cuando volvió a levantarla,
Su respuesta me heló. No puedes. Él siempre está vigilando. Siempre. Pero hay una persona que sí puede entrar sin levantar sospechas. ¿Quién? Marcos respiró hondo. ¿Su hija? Un escalofrío me recorrió la columna. El mismo hombre que intentaba protegerla. Era el que me estaba obligando a arrastrarla al centro de la tormenta. Y solo ella tenía el poder para salvarnos a ambos. El nombre de ella cayendo sobre la conversación fue como una detonación. Sabía que en algún punto tendría que hablar con mi novia, pero jamás imaginé que terminaría necesitando su ayuda para entrar al despacho de su padre. No después de cómo me miró la última vez. No después de que se alejó como si yo fuera un extraño capaz de traicionarla. Y sin embargo, ahora todo dependía de ella, de su decisión, de su fuerza, y, sobre todo, de que aún quedara un mínimo de confianza entre nosotros. No puedo involucrarla, dije en voz baja, casi en un susurro. Su padre ya la tiene atrapada emocionalmente. Si la meto en esto, la destrozo. Marcos negó con la cabeza. Ella ya está siendo usada, respondió. Él la manipula desde hace años. Y tú eres solo la última pieza de su tablero. Pero si no la involucras tú, él seguirá usando su nombre, su futuro y su confianza para proteger sus secretos. La diferencia es que tú quieres salvarla, y él quiere controlarla. Me quedé mudo. Era verdad. Dolorosa, pero verdad. Piénsalo, añadió Marcos. No se trata solo de limpiar tu nombre. Se trata de liberarla a ella también. Cuando se fue, me quedé solo en el parque, con el corazón hecho un caos. Sabía que tenía que hablar con ella. Sabía que tenía que enfrentar lo inevitable. Así que conduje hasta su casa. Cada metro del camino se sintió como si avanzara hacia un destino que podía salvarme, o hundirme definitivamente. Al llegar, dudé en tocar el timbre. Pensé en mi suegro abriendo la puerta. Pensé en ella rechazándome otra vez. Pensé en la posibilidad de que ya no quisiera verme nunca más. Pero también pensé en algo más, en su futuro siendo manipulado por un hombre que decía protegerla pero que estaba dispuesto a sacrificar a cualquiera para mantener su poder. Toqué. Fue ella quien abrió. Y su rostro me rompió. Tenía los ojos enrojecidos, ojeras profundas, la expresión tensa. Parecía que no dormía desde hacía días. Cuando me vio, se quedó inmóvil, como si no supiera si cerrar la puerta o dejarme hablar. Solo necesito 5 minutos, dije antes de que pudiera decir nada. Si después de eso decides que no quieres volver a verme, lo aceptaré. Ella dudó. Miró hacia atrás, como si temiera que su padre apareciera. Y finalmente, abrió un poco más la puerta. 5 minutos, murmuró. Entré. El ambiente estaba tan cargado que casi se podía tocar. Nos quedamos de pie en el salón, frente a frente, sin saber cómo empezar. Hasta que ella habló primero. Mi padre dice que tienes pruebas falsas. Que fuiste tú. Que estás intentando hacerte la víctima. Se detuvo, respiró hondo. No sé qué creer. Sentí que esa frase me cortaba por dentro. Por eso vine, respondí. No para convencerte con palabras, sino para mostrarte lo que realmente está pasando. Saqué mi teléfono y abrí las fotos que tomé en la oficina. Se las mostré una por una. Le expliqué la cuenta fantasma, las coincidencias, el archivo de transacciones internas, lo que había dicho Marcos. Ella miraba en silencio, con el ceño fruncido, la respiración agitada. Él no haría eso, susurró, aunque su voz no sonaba convencida. ¿Por qué no? Pregunté. ¿Por qué crees que tu padre es incapaz de mentirte? ¿Porque te quiere? Ella bajó la mirada. Tu padre está protegiendo algo grande. Continué. Algo que no quiere que descubras. Por eso me eligió a mí como culpable. Un novio es descartable. Un daño colateral fácil. Pero tú no. Ella dio un paso atrás, como si mis palabras la golpearan. ¿Qué estás insinuando? Que él no quiere que entres en la empresa. Que no quiere que revises nada. Que no quiere que tomes el lugar que te corresponde. Porque si lo haces, descubrirás que la empresa que heredarán tú y tu madre está llena de movimientos irregulares. Y todo saldría a la luz. Ella tragó saliva, temblando. No, susurró. No puede ser. Hay una caja fuerte secreta en su despacho, dije. Detrás de un panel falso. Ahí están los documentos reales. Si queremos demostrar la verdad, tiene que ser contigo. Ella se quedó mirando al vacío, como si procesar aquello fuera demasiado. Quiero creer en ti, dijo finalmente. Pero si lo que dices es cierto, entonces mi padre. No terminó la frase. No podía hacerlo. No quiero que elijas entre nosotros,
Respondí. Quiero que elijas la verdad, pase lo que pase después. Durante varios segundos, el silencio lo ocupó todo. Ella respiró hondo, con los ojos húmedos, antes de decir, lo haré. Mi corazón dio un salto. Pero necesito que entiendas algo, añadió con firmeza. Si descubro que me estás mintiendo, si descubro que todo esto es una manipulación más, no te perdonaré nunca. Asentí. No estoy mintiendo. Y te lo voy a demostrar. Esa misma noche, aprovechamos que su padre salía a una reunión. Ella sabía el código del despacho, sabía cómo moverse sin activar las alarmas internas. Entramos juntos. La habitación olía a madera, a cigarro viejo, a poder. Ella fue directamente al panel que me había señalado Marcos. Lo presionó. El panel cedió. Y ahí estaba. Una caja fuerte, oculta, sin registro, sin marca. Ella me miró, temblando. Yo asentí. Escribió un código. Falló. Probó otro. Falló otra vez. Debería funcionar, murmuró nerviosa. Intentó un tercero. Y entonces, con un clic seco, la caja se abrió. Dentro había carpetas, recibos, cuentas, informes. Movimientos de dinero que coincidían exactamente con los de la cuenta fantasma. Nombres de empresas, transferencias ocultas, pagos sin declarar. Todo. Era la prueba. Toda la prueba. Ella tomó una carpeta. La abrió. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No puede ser, susurró. Papá, ¿qué has hecho? En ese momento, escuchamos la puerta principal abrirse. El corazón se me detuvo. El de ella también. La voz de su padre resonó por la casa. ¿Qué hacen en mi despacho? Ella se giró, sosteniendo los papeles en la mano. Papá, ¿qué es todo esto? Él se quedó congelado. Sus ojos se oscurecieron. Su mandíbula se tensó. Eso no es asunto tuyo, dijo con un tono que yo jamás le había escuchado. Ella dio un paso adelante, con lágrimas cayendo por su rostro. Me mentiste, dijo con la voz rota. Nos mentiste a todos. Él intentó tomar los documentos, pero yo me interpuse. Ni lo sueñes, dije. Lo que ocurrió después fue un caos que jamás olvidaré. Gritos, acusaciones, confesiones a medias, el derrumbe de una familia. Ella tomó finalmente una decisión. Llamó a la policía, no para denunciarme, sino para denunciarlo a él. Las pruebas estaban ahí, irrefutables, contundentes, y cuando se lo llevaron, él me miró por última vez con un odio frío, calculado, antes de decir, aún no has ganado nada. Pero si había ganado algo, mi nombre, mi inocencia, y, lo más importante, ella, no como antes, no con la misma inocencia, no con la misma confianza, pero habíamos salvado algo valioso. La verdad, y aunque reconstruir nuestra relación sería difícil, lento y lleno de cicatrices. Por primera vez desde que todo comenzó, teníamos algo real para empezar. Justicia, y la certeza de que, al final, la mentira más grande no la había dicho yo, sino el hombre que se suponía debía protegerla.